Este señor que está acá se llama Andrés Bello y es muy querido y respetado en Chile. Bello nació en Caracas en 1781, capital de la que en ese entonces era la Capitanía General de Venezuela, una provincia española en América. Fue embajador de Venezuela en el Reino Unido y cuando cayó la Primera República tuvo que buscar trabajo en otro lugar, consiguiéndolo unos años después en la Embajada de Chile, quienes se lo llevarían a territorio chileno luego de 10 años viviendo en Londres. Bello murió siendo español y venezolano de nacimiento y chileno por nacionalización. Esto ha traído una serie de polémicas absurdas que no voy a comentar en este momento porque aquí vamos a hablar de un personaje algo más polémico que don Andrés Bello, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. ¿Alguno puede decirme la nacionalidad de Bolívar? Les voy a dar 5 segundos. Si dijiste venezolano, estás en lo correcto. Bolívar fue presidente de la Segunda y Tercera República de Venezuela, donde obtuvo dicha nacionalidad. Si dijiste colombiano, también estás en lo cierto, ya que la primera vez que el nombre República de Colombia se usó fue durante los 12 años de existencia de la ahora llamada Gran Colombia fundada por Bolívar. El territorio que conocemos hoy con ese nombre se pasó a llamar República de Nueva Granada y adoptó el nombre de la Unión unos 30 años después. Por último, si dijiste español, también tienes razón. Bolívar nació en Caracas en 1783 cuando la ciudad aún era territorio español. Pero estoy casi seguro de que hay dos nacionalidades que todo el mundo pasó por alto. La primera es la boliviana, aunque esto no es una sorpresa porque este país literalmente lleva su nombre, era de esperarse algo así. Pero la segunda, y la que nadie se espera, es la mexicana. Porque sí, Bolívar nació en España y murió en la Gran Colombia, pero en medio de todo eso fue venezolano, boliviano y mexicano. Inicialmente, durante el proceso de la conquista, se fundaron dos grandes virreinatos en América cuyas capitales coincidían con los dos grandes imperios existentes en la zona a la llegada de los españoles. El Virreinato del Perú en 1542 y el Virreinato de Nueva España en 1535. El de Perú ocupaba los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, obviamente, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y una gran parte de Brasil. Y su capital estaba en Lima. Por otro lado, Nueva España ocupaba México, todo el Caribe hispano, toda Centroamérica hasta Costa Rica y los estados gringos de Oregón, California, Nevada, Nuevo México, Arizona, Colorado, Texas y la Florida, con capital en la Ciudad de México. Como se habrán dado cuenta, básicamente Ciudad de México se quedó con Norte y Centroamérica, mientras que Lima se quedó con Suramérica, con excepción de un territorio al que hoy llamamos Venezuela, que formó parte del Virreinato de Nueva España. El porqué es bastante sencillo de explicar. Actualmente, más del 60% de la población venezolana vive en el norte del país, en la costa caribeña. Y para aquel momento las cosas no eran muy diferentes, era mucho más fácil llegar a Venezuela desde otras latitudes en barco que a caballo. De hecho, para ir desde Caracas a lugares como el actual estado Táchira, había que tomar un barco en La Guaira hasta Cartagena, de ahí viajar hasta Bogotá y luego partir hacia Táchira. Incluso Venezuela respondía administrativamente a la Real Audiencia de Santo Domingo en lo que hoy es la República Dominicana desde 1526 hasta que se fundó el Virreinato de Nueva Granada, primero en 1717 y finalmente en 1739, más de 200 años después de la fundación de la Real Audiencia de Santo Domingo. Este nuevo virreinato incorporaría los territorios de Panamá, Colombia, Ecuador, el norte de Perú y una parte de Brasil que pertenecían al Virreinato del Perú, además de Venezuela, que pertenecía al Virreinato de Nueva España, teniendo su capital en Santa Fe de Bogotá. Y en este virreinato nacería Simón Bolívar en la ciudad de Caracas un 24 de julio de 1783. Pero ¿y esto qué tiene que ver con México? Bolívar nació siendo un mantuano, esto quiere decir que nació en una de las familias más ricas de Caracas, así que formaba parte de esta red de la élite criolla en América. Con 15 años, varios años después de haber quedado huérfano de padre y madre, es enviado por su tío a estudiar a Madrid, pero uno no acostumbraba a ir directo de Caracas a Madrid, como en la canción.
Básicamente porque ni Caracas ni Madrid tienen salida al mar, pero bueno, realmente me refiero a que el barco tenía que hacer escala en distintos territorios. Bolívar se embarcó en el puerto de La Guaira el 18 de enero de 1799 y llegaría a Veracruz, en lo que hoy es México, el 2 de febrero. Ahí se alojó un tiempo en la casa de los marqueses de Uluapa, y como dato curioso, la calle donde estaba esa casa en Ciudad de México ahora lleva el nombre de Bolívar. Recorrió la capital y fue recibido por el virrey, donde supuestamente comentaron un acontecimiento independentista ocurrido en Venezuela 2 años antes. Pero no pude encontrar una fuente de esto más allá de 2 artículos, además de ser poco probable porque las ideas independentistas de Bolívar, muy probablemente, no nacerían sino hasta recorrer Europa estando bien lejos de casa, pero ese es otro tema. Lo que sí encontré en la biografía de Bolívar escrita por Indalecio Liévano Aguirre fue este extracto. El lujo de sus palacios, la suntuosidad de sus catedrales, la esplendidez y riqueza de su aristocracia gustaron al criollo venezolano, pero no llegaron a intimidarle. La soberbia seguridad de su alma bien pronto le permitió comportarse dentro de ese nuevo ambiente como si en él hubiera vivido siempre. Y si bien es verdad que por aquellos días escribía a su tío Pedro una carta plagada de faltas de ortografía, inexplicables aún en alumnos de escuela primaria, allí, ante la vida, frente a la más soberbia nobleza americana, se desenvolvió con tranquila dignidad, de igual a igual con los grandes de América. Entonces fue allí cuando... Luego de una semana en México partió del puerto de Veracruz, última vez en su vida que pisaría el país azteca, y tras hacer una breve escala en La Habana, llegaría al puerto de Santoña en España el 5 de mayo de 1799. En España, el futuro libertador conoció a una española 2 años mayor que él, con la que se casaría en 1802. Se la llevaría a vivir con él a Caracas ese mismo año y moriría en 1803. Esto destrozó a Bolívar, tanto así que juraría no volver a casarse, y a pesar de haber tenido varias parejas luego de enviudar, murió habiendo cumplido su juramento. Este evento le daría tremendo desarrollo de personaje a Simón, básicamente porque un año después se embarcaría nuevamente a Europa, donde se encontraría con su antiguo profesor, Simón Rodríguez. En el Monte Sacro de Roma juraría por el Dios de sus padres, por ellos, por su honor y por su patria, que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta haber roto las cadenas que los oprimían por parte del yugo español. Y también presenció en París la coronación de Napoleón Bonaparte, cosa de la que hablo más a fondo en el video que va a estar apareciendo por acá arriba. Este último hombre sería importantísimo porque tras su invasión a España estallaría el caos en América, empezando en Caracas y luego recorriendo Buenos Aires, Santiago y el pueblo de Dolores. El grito del cura Hidalgo marcaría el inicio del proceso independentista de México, aunque solo la parte continental que iba desde Oregón hasta Costa Rica. Pero para 1815 los realistas habían derrotado casi enteramente al bando patriota cuando Agustín de Iturbide derrota a José María Morelos, quien terminaría siendo fusilado en la Ciudad de México. Pero cuando le dan la nacionalidad a Bolívar... Mientras tanto, en Venezuela corrieron ríos y ríos de sangre para defender las 3 repúblicas que se fundaron en territorio venezolano, siendo Bolívar presidente de las 2 últimas. Tal como dicen, la tercera es la vencida y finalmente pudo ganar cierta estabilidad tras la liberación de la provincia de Guayana en Venezuela, cuya capital era Angostura, hoy llamada Ciudad Bolívar. Ciudad en la que inició el Congreso del mismo nombre en 1819, donde se fundaría la verdadera primera República de Colombia, uniendo los territorios de la Nueva Granada y de Venezuela, conocida hoy como la Gran Colombia. País que incorporaría en 1821 a la actual República Dominicana bajo el nombre de Estado Independiente del Haití Español, y en 1822 anexaría Quito y Guayaquil, territorios que hoy conforman Ecuador. Había planes también de incorporar a Puerto Rico y Cuba, pero los movimientos independentistas en estas islas no salieron muy bien que digamos. El punto aquí es que para 1823 la República de Colombia original era un país ya más o menos consolidado, cosa que contrasta bastante con lo que estaba pasando en el norte. A raíz de unos problemas en la península ocasionados por los liberales españoles, varios militares realistas partidarios del absolutismo decidirían cambiar de bando y volverse independentistas, proclamando el Imperio Mexicano el 24 de febrero de 1821 con Agustín de Iturbide a la cabeza como regente, quien sería coronado emperador el 22 de mayo del año siguiente. La diferencia de este nuevo estado con la Gran Colombia es que no se consolidaría en 1823, sino todo
lo contrario gracias a una conspiración por parte de Antonio López de Santa Anna, el mismo tipo que sería responsable de la pérdida de más del 51% del territorio mexicano unos años más tarde. Pero si les interesa, ya tengo un video hablando sobre la independencia de México y el primer imperio mexicano por si quieren conocer esta historia a detalle. El imperio caería en 1823 y sería reemplazado por una junta de gobierno bastante liberal que fundaría la primera República Federal Mexicana al año siguiente. Master, me has estado cortando durante todo el video, ya estamos llegando casi al final y todavía no sabemos por qué Bolívar fue mexicano, así que por favor explícanos qué tiene que ver todo lo que has dicho con la supuesta nacionalidad mexicana de Bolívar. Les explico. Las independencias de países como Argentina y Venezuela se dieron de la mano de personas que para la época eran considerados liberales, y en su mayoría buscaban fundar repúblicas con separación de poderes y todo ese asunto. En México la independencia iniciaría así, pero sería reprimida exitosamente por parte de los realistas, reanudándose el proceso independentista de México varios años después, cuando los realistas se voltean debido a que los liberales habían tomado el poder en España. El primer imperio mexicano realmente nació teniendo como base ideas totalmente opuestas a las que tenían países como la Gran Colombia, Argentina o Chile. Esto cambiaría luego de la fundación de la Primera República Federal, donde los liberales republicanos toman el poder. Y aquí es donde entra el padre Servando Teresa de Mier, un cura mexicano liberal que había participado en el proceso independentista de México y admiraba muchísimo la obra de Bolívar. Este hombre introdujo en el Congreso la iniciativa de otorgar a Bolívar la nacionalidad mexicana, y fue apoyado por otros diputados como Valentín Gómez Farías. Su argumento era que, al ser un hombre tan excepcional, Bolívar merecía ser ciudadano de todas las repúblicas de América, aprobándose el acta el 13 de marzo de 1824 con el texto siguiente: se declara solemnemente que el Libertador es ciudadano de la República Mexicana, acordándose que se apruebe y conceda diploma y se entregue al Libertador por una comisión designada. No existe constancia de cómo fue recibido esto por parte del Libertador. Una de las razones puede ser que cada rato le llegaban cartas, nombramientos y títulos de distintas partes de América porque de verdad era un tipazo. Capaz sencillamente se le pasó. Otros en cambio especulan que muy probablemente no se lo tomó bien, porque mientras existía el Imperio Mexicano, este hacía frontera directa con la República de Colombia original. Y a nadie le gusta tener frontera con un imperio, y si no que se lo pregunten al propio México. Aunque esto cambiaría radicalmente con la independencia de la República Federal de Centroamérica luego de que se disolviera el Imperio Mexicano en 1823. Pero bueno, la última palabra la tienen ustedes. ¿Creen que Bolívar se lo tomó bien, se lo tomó mal o sencillamente ni siquiera se enteró de que era mexicano? ¿Sabías que Bolívar también fue mexicano durante los últimos 6 años de su vida o te acabas de enterar? Yo me enteré esta semana, de verdad que si no es porque mi tía me pregunta, yo moría sin saber esto. Así que muchísimas gracias a mi tía Carla Franceschi, porque gracias a ella existe este video que disfruté tanto haciendo. Dime en los comentarios qué te pareció este video, de qué otros temas te gustaría que hable en el canal, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok si quieres ver más contenido como este.